Es una conferencia titulada Extranjeros en la construcción de la identidad nacional mexicana, impartida por el licenciado Francisco Mendoza, y también el día de hoy nos está acompañando la estudiante de Relaciones Internacionales, Zuleima Márquez, el 8º semestre, que también ella hizo la gestión para poder llevar a cabo el evento del día de hoy. Es un evento también que tenemos invitados de fuera de nuestra universidad. Les damos la bienvenida a la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM de Aragón. Y bueno, vamos a escuchar a Zuleima, que va a presentar a nuestro invitado. Y bueno, vamos a iniciar. Adelante, Zuleima. Muchas gracias. ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Les agradezco mucho por su asistencia, por la difusión que se dio en Urus Radio, pues principalmente por aceptar esta invitación en su casa en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Es un placer tenerlos aquí, pues me voy a permitir leer la semblanza del profesor. Tiene una sólida formación como psicólogo clínico y una pasión inquebrantable por la historia. El licenciado Francisco Mendoza se erige como un destacado académico y divulgador. Su conocimiento lo ha llevado a cofundar un radio y a ser el narrador principal del programa La Verdadera Historia de México, que se encuentra disponible en Spotify. Si no lo han escuchado, pues lo invito a recurrir a ella. Es un podcast muy enriquecedor, así los conocí. Además de su dedicación a la psicología y a la historia, destaca como actor, director de escena y árbitro internacional de tenis de mesa. Su experiencia como conferencista ha dejado huella en diversos ámbitos y en diversos espacios, tales como escuelas públicas y privadas de México y de Estados Unidos, Palacio de Minería, Senado de la República y diversos museos de México y demás recintos. Su presencia en medios de comunicación como Excelsior, Reforma y Heraldo Radio lo posiciona como una figura reconocida en el panorama intelectual mexicano. Actualmente, su participación en programas de televisión digital y las transmisiones regulares de su programa en un radio consolidan su influencia en la esfera cultural y académica. Con este bagaje, el licenciado Francisco Mendoza se presenta como un referente en la comprensión de la identidad nacional mexicana, cuya contribución será fundamental para este 20º Foro de Política Exterior de México en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, donde abordará el tema extranjeros, como ya dijo mi jefe de carrera, extranjeros en la construcción de la identidad nacional mexicana. Bienvenido y le cedo la palabra, profesor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, a ver si está apagado. Sí. ¿Está apagado? Sí. Naranja está apagado. ¿O tomo el tuyo? Sí, mejor. Aquí está. Sí, ya aquí está. Bien, pues gracias por la invitación. Gracias, Zuleima. Y bueno, yo quiero, para iniciar, hacer un comentario muy personal, muy personal. Me encuentro en mi universidad, soy de la UNAM, sí, orgullosamente de la UNAM. Egresé de la preparatoria 9 y recientemente nos han estado invitando al Palacio de Minería, que está bajo jurisdicción de nuestra máxima casa de estudios. Y la verdad me siento muy orgulloso de estar precisamente en mi casa, sí, directamente en mi casa. De veras me siento muy orgulloso y puedo decirles con toda confianza, compañeros, porque somos universitarios. Entonces, pues gracias por la invitación y pues vamos a iniciar, porque es mucha la información que se va a dar el día de hoy. Solo les quiero comentar de que yo no acostumbro, cuando nos han invitado a conferencias, no acostumbro quedarme en la mesa. Normalmente me estoy desplazando por el escenario, entonces pues voy a tomar esa libertad. ¿Sí? Adelante. Entonces, pues vamos a iniciar un tema complejo, muy extenso. Cuando nos hizo Zuleima la invitación y yo les preguntaba, bueno, ¿qué tema quieren que desarrollemos? Cuando nos habló de los extranjeros en la construcción de la identidad mexicana, sí me sorprendí, dije, caray, es que es muchísimo. Y es algo que desgraciadamente casi no contemplamos, toda esa influencia extranjera que tenemos en México y que forma parte de nuestra identidad. Es más, a veces no entendemos ni siquiera lo que es identidad. Hace 11 años iniciamos un proyecto, bueno, lo inicié a invitación de la licenciada Doris, que está aquí presente,
para hablar de historia de México, ¿sí? Muchas partes de nuestra historia que no se conocen o que se han malinterpretado de nuestra historia, y empezamos a recibir muchísimos mensajes. De hecho, se reciben a la semana cientos de mensajes y muchos de ellos utilizan la palabra identidad. Dicen, gracias por ayudarme a recuperar mi identidad. Y de pronto notamos, ¿sí? Y vamos jugando un poquito con los términos, de que en México nos falta esa integración como mexicanos, porque somos un país pluricultural, pluriétnico, y lo hemos sido todo el tiempo, y de eso vamos a platicar el día de hoy, lo hemos sido todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos une a los mexicanos? Desgraciadamente, ¿sí? Desgraciadamente nos une la Selección Nacional de Fútbol. Ahí sí todo mundo se vuelve mexicano y todo el mundo está pegado a la televisión para ver los partidos, ¿sí? Segundo, la Virgen de Guadalupe, porque, eso sí, todos los mexicanos somos guadalupanos. Entonces, ahí sí todo el mundo lo festeja, es día festivo, etcétera, y todo el mundo está festejando a las lupitas. Pero hay un tercer rasgo que nos identifica a los mexicanos, que nos integra a los mexicanos, desgraciadamente y afortunadamente, las tragedias. Las tragedias en México nos han unido, ¿sí? Y hemos padecido situaciones difíciles. Recuerdo la explosión de San Juanico, recuerdo los terremotos de 85 y del 17, y perdón, pero ahí sí se integró la sociedad. Es más, en ambos casos la sociedad rebasó a las autoridades, las rebasó por completo. No se diga ahora en este sismo del 17 que teníamos nuevas tecnologías. Caray, mis respetos para los jóvenes, ¿eh? Los jóvenes empezaron a movilizarse mediante redes sociales, WhatsApp, y empezar a acudir a auxiliar a tal lugar, a llevar víveres, no sé, se movilizaron completamente los jóvenes, nos dieron una gran lección. Entonces, ahí sí México tiene una identidad. Pero fuera de eso, ¿dónde está nuestra identidad como mexicanos? De pronto nos damos cuenta que tenemos serias diferencias en México. Es más, se ha hablado incluso de una probable balcanización de México. Hay temor de que tengamos una balcanización en México. Esto es, de que México se pudiera dividir, ¿sí? Estamos hablando de los estados del norte, estamos hablando de la península de Yucatán, que alguna vez ya fue independiente, junto con Tabasco. Estamos hablando de Chiapas, que también llegó a ser independiente. Estamos hablando de serios riesgos por falta de identidad. Entonces, la propuesta que nosotros hemos hecho en Urus Radio es que lo que nos identifica es la historia, porque la historia es de todos absolutamente. Entonces nos abocamos a compartir la historia de México, y hoy podemos hablar de la historia de Yucatán o de Quintana Roo, y mañana estamos hablando de la historia de Baja California Norte, o de Chihuahua, o de Tamaulipas. Y eso nos empieza a identificar a todos nosotros porque tenemos la misma historia. Entonces, de ahí yo tomé textualmente lo que nos dice el diccionario. ¿Qué es la identidad? Es el sentimiento de pertenencia a una comunidad, ¿sí? A una historia, a una cultura, a una lengua o a una religión. Entonces, efectivamente, tenemos muchas culturas, tenemos muchas lenguas, ¿sí? Tenemos muchas religiones, pero tenemos una sola historia. Entonces, ahí es donde nosotros nos hemos abocado, a intentar rescatar nuestra identidad tomando como base nuestra historia. Y el estilo de Urus Radio, utilizamos una frase, le quitamos el bronce a las estatuas y hacemos a los personajes completamente humanos. Los sacamos de los libros, los bajamos de sus pedestales y los hacemos seres humanos como nosotros, como cualquiera de nosotros. Y ha funcionado. Si no, no recibiéramos cientos de mensajes diciendo, estamos recuperando nuestra identidad. Y bueno, pues entonces que nos invitan a estar con ustedes y pues vamos a platicar un poquito de la identidad del mexicano y desde dónde viene. Esto fue a manera de introducción. Yo quisiera ver la primera diapositiva, gracias. México. México es un país extenso, a pesar de que perdimos, sí, 2 millones de kilómetros cuadrados en el 1848, pero México sigue siendo un país extenso. De hecho, México es el 13º país, ¿sí?, en dimensiones de todo el mundo. O sea, somos todavía un país sumamente grande. Y vamos,
estamos llenos de culturas. Pasamos a la siguiente, por favor. Estamos llenos de diferentes culturas. Estas culturas avanzan por el norte, todos sabemos esa historia, y más si ustedes vieron la película de la Edad de Hielo, pues ya lo entendimos todos, ¿no? De que pasan persiguiendo a los animalitos, etcétera, etcétera. Pero ahí les va un rasgo característico del mexicano, que a veces nos pasa desapercibido. Ahorita calculo que debemos haber aquí como unas 100 personas, más o menos. Bueno, según datos que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, dice que el 52% de los mexicanos, al nacer, tenemos una mancha en el cuerpo, conocida como mancha mongólica. Quiere decir que de las 100 personas que tengo ahorita en este momento aquí enfrente, por lo menos 50 deben de tener una mancha en su cuerpo. Y les repito, mancha mongólica, esto se hereda porque el origen de esa pequeña no causa ningún daño, no les va a dar cáncer ni nada por el estilo, no se preocupen. Es esta región, la región norte de China, que conocemos como Mongolia, y los que descendemos de estas migraciones tenemos esa mancha. Yo la tengo aquí en los gemelos, tengo una pequeña mancha de toda mi vida, y no me va a pasar nada. Les aseguro que varios de ustedes la tienen, ¿sí? A veces por cuestión estética no nos gusta porque me salió en el cuello, me salió en la cara, y se batalla mucho por la cuestión estética, pero si no, está en alguna parte del cuerpo, y si no se la han encontrado, bueno, probablemente esté en el cuero cabelludo, ¿sí? Si nos rapamos, va a aparecer una mancha. 52% de los mexicanos la tenemos. Entonces, esto nos dice que nuestro origen como mexicanos, de la mayoría, ¿sí?, viene a ser Asia. Desde allá vienen estas corrientes migratorias y por eso heredamos la llamada mancha mongólica. Pasamos a la siguiente, creo que es una imagen de las manchas, ¿sí? Las manchas que aparecen en nuestro cuerpo y que algunas con el paso del tiempo van desapareciendo, aunque no se extinguen totalmente. Y yo sé que varios de ustedes ya se acordaron, o que tengo la mancha en la pierna o arriba de la cadera, etcétera. Varios de ustedes se están acordando porque les digo, por lo menos en proporción, por lo menos la mitad de los que estamos aquí la tenemos. Entonces es parte de la identidad también del mexicano. Pasamos a la siguiente. Bien, y hablando entonces, llegan estas migraciones, se comienzan a formar diferentes culturas. Aguas aquí, ojo con esto, porque empezamos a tener diferentes variantes que incluso los arqueólogos mexicanos, mis respetos, son excelentes, nuestros arqueólogos, no se han puesto de acuerdo, por ejemplo, el origen de los mayas. No sabemos todavía de dónde llegaron los mayas. En los frescos de Bonampak aparecen los mayas, ¿sí?, en canoas a su llegada a Yucatán. Pero bien pudieron haber brincado de aquí, de Guatemala, de Honduras, algo así, y saltar a la península. No lo sabemos, pero sabemos que nada tiene que ver las culturas de la península o la cultura maya con las culturas del Valle de México, por ejemplo. Pero ahí tenemos otro ejemplo, ¿sí? La costa de Yucatán, de Michoacán. Michoacán tiene muchos vocablos, los tarascos, el idioma tarasco, tiene muchos vocablos que son similares al quechua. Esto es, al lenguaje del Perú, al lenguaje de los incas. Esto significaría que quizá hubo migraciones desde el sur que vinieron costeando hasta que llegaron y poblaron la zona de Michoacán. Entonces el pueblo tarasco tampoco se identifica con los pueblos nahuas. Entonces vean que empezamos a tener una diversidad. Incluso en nuestro territorio, al llegar los españoles, ya teníamos una diversidad muy importante aquí, en estas tierras. Actualmente tenemos 63 etnias, actualmente, y llegamos a tener más de 300. Chicos, compañeros, se han perdido más de 240 etnias en México. Se han perdido, así, se extinguieron por completo, sí, se fueron absorbiendo y se perdieron. Conservamos 63 únicamente. Pasamos a la siguiente. Y bien, vamos a ver ahora con la llegada de los españoles. Vamos a tener cuidado con esto, porque mucho se habla del mestizaje. Es que realmente el mexicano es un mestizo. Sí, de acuerdo, tenemos mucho mestizaje, muchísimo. Y decimos, somos mitad español y mitad indígena. Bueno, ojo con esto, ¿sí? Nosotros con 300 años que tuvimos a los españoles aquí, con 300 años, somos mitad españoles y mitad indígenas. ¿Pero qué creen? Que los españoles tuvieron a los árabes 800 años en su territorio. 800 años.
Por lo tanto, ¿sí? Los españoles son un pueblo mestizo entre los originales iberos, que tienen mucha ascendencia latina, etcétera, los romanos. Bueno, hay toda una historia ahí, pero bueno, vamos a decirle los iberos con la cultura árabe que se desarrolla en toda esta zona, sobre todo la parte norte de África. Entonces llegan los españoles, pero los españoles son mitad españoles y mitad árabes. Y no nos hemos dado cuenta de toda la influencia árabe que tenemos en México. Muchísima influencia árabe, ¿sí? Yo quiero preguntar así rápido, que me levante la manita, alguna de mis compañeras o compañero, porque también es un nombre masculino, que se llame Guadalupe. ¿Alguien que es por allá? Por allá tengo otra Guadalupe, gracias. Felicidades, tienen un hermoso nombre árabe, ¿sí? Porque la palabra Guadalupe, ¿sí? Proviene del árabe. Y tenemos muchísimas palabras de origen árabe que no nos damos cuenta y que utilizamos normalmente en nuestro rico español. Tenemos alrededor de 4,000 palabras árabes, ¿sí? Por ejemplo, palabras tan usuales como alcohol, creo que usamos mucho la palabra alcohol, ¿sí? La palabra ajedrez, alfombra, álgebra, tabaco, guitarra, son palabras de origen árabe. Pero aguas con esta, la palabra asesino también es una palabra de origen árabe. Y hay una que me encanta esta palabra, porque no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, ¿sí? Que tiene un origen muy religioso y que es la palabra ojalá. Ojalá significa, la pronunciación correcta es Alá, que significa Dios quiera. Entonces, cuando decimos, nos vamos a ver mañana, ojalá, estamos invocando al Dios musulmán. Así de plano, estamos invocando a Alá, que Alá así lo quiera. Y eso que somos bien cristianos, ¿verdad? Pero estamos invocando a Alá. Cada vez que decimos ojalá, ¿sí? Estamos invocando al Dios musulmán. Entonces, vemos esa riqueza de lenguaje que tenemos nosotros y que utilizamos y que no nos estamos dando cuenta. Bien, entonces llegan los españoles a estas tierras, 1518, 1519, 1520, 21 se da la conquista y comienza el llamado mestizaje. Pero ya vimos que entonces yo como mestizo soy mitad indígena, ¿sí? Aparte tengo mi mancha mongólica que dice que mis antepasados vinieron desde Asia y la otra mitad la divido en dos. Soy una cuarta parte nada más español o ibero y la otra cuarta parte soy árabe. Pasamos a la siguiente. A ver, ahí está. Bueno, es una referencia acerca de la cultura árabe. Pasamos a la siguiente. Y tenemos como padre del mestizaje a Gonzalo Guerrero. Mucho se ha dicho es que Hernán Cortés y la Malinche, etcétera, etcétera. No, realmente el primer español en estas tierras, en lo que actualmente es el territorio mexicano, el primer español que sabemos, ¿sí?, que procreó con una natural de aquí, fue Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero, que sobrevive a un naufragio junto con Jerónimo de Aguilar, un sacerdote, y que se meten a la selva maya, sobrevivientes, se meten a la selva maya, y que Gonzalo Guerrero terminaría absorbiendo la cultura maya. De hecho, cuando Cortés llega a estas tierras, le envía un mensaje a Gonzalo Guerrero de que se podía unir a sus fuerzas, y Gonzalo Guerrero dijo, no, yo ya soy maya. O sea, ya me tatué la cara, ya me casé, ya tengo hijos. Entonces, históricamente, es el primero, o el primer mestizo en México, históricamente. Aunque se habla de Cortés y la Malinche. Pasamos a la siguiente, por favor. Hablamos de Hernán Cortés, que por cierto acaba de salir un artículo buenísimo en México Desconocido, porque tenemos la imagen. Miren, yo soy todavía sobreviviente de la escuela de las llamadas monografías, de que nos dejaban los trabajos, íbamos a la papelería, comprábamos la monografía, la recortábamos y la pegábamos en el cuaderno. Soy sobreviviente de ese tiempo, ¿sí? Y yo me acuerdo de las imágenes de Cortés, de Hernán Cortés, y como era la madre patria y fue el conquistador,
etcétera, nos ponían las imágenes ahí en las monografías de un Hernán Cortés alto, muy, muy guapo el tipo, la barba, el pelo largo, los ojos de color, muy apuesto, con la espada. Bueno, ¿para qué? Para sentirnos orgullosos de dónde venimos nosotros, ¿sí? Venimos de estos españoles. Cuando se encuentran los restos de Hernán Cortés, ahí en la calle de Pino Suárez, y se le hace un examen antropométrico a los restos de Cortés, sí, yo sé, ya Cortés era grande de edad, muere y él solicita que sus restos los traigan a México. Los trajeron, se escondieron durante un tiempo, Lucas Alamán los esconde, se encontraron los restos de Cortés, se le hace el estudio antropométrico y el señor Cortés, ese hombrazo, ese tipazo, ¿sí? Medía 1,60 m. Era lo que medía. En ese tiempo ya medía un poquito menos porque ya había envejecido. Y aparte, descubren que sus restos estaba jorobado, ¿sí? O sea, fue creando joroba al paso del tiempo, entonces se jorobó, pero aparte sufría raquitismo. Raquitismo, esto es cuando las piernas se hacen, como dicen, de charrito, se hacen redondas. Entonces, esa imagen que yo tenía de las monografías, de este hombrazo, de este tipazo, pues era un tipo todo encorvado, todo chueco, ¿sí? Y de ahí es con lo que realmente me identifico, y esto lo vemos claramente en los murales que hace Diego Rivera en Palacio Nacional. Entren ustedes por la puerta principal de Palacio Nacional, den vuelta a la izquierda, suban y van a encontrar los murales de Diego Rivera y van a ver a un ser deforme. Es Hernán Cortés. Es Hernán Cortés, así lo dibujó Diego Rivera. Pero se quedó que había sido como una exageración en ese tiempo, y recientemente, tendrá 3 meses que México Desconocido sacó un reportaje donde de nuevo muestran esos datos y se confirman de que efectivamente era muy bajito de estatura, ¿sí? Y tenía todos estos padecimientos Hernán Cortés. Entonces vamos a quitarnos esa idea, ¿sí? Si decimos es que venimos de estos grandes conquistadores, pues para nada, que lo ponen a él como un gran conquistador, nos lo pintan como de los grandes conquistadores de la historia, y realmente pues no fue así, ni siquiera era soldado, él era abogado, él era notario, y los soldados eran los que estaban a su lado. Pedro de Alvarado sí era un soldado, Cristóbal de Olid, Cortés no era soldado realmente. Pero bueno, lo ponen ahí porque conquistó la Gran Tenochtitlan, que sabemos que no la conquistó él, nos conquistamos solitos. Nosotros solitos nos dimos en la torre. Pero bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Y de pronto nos hacen sentir, ¿sí? Este personaje. Aguas con esto, chicos. Aguas con esto. Este personaje, Doña Marina, la Malinche. Un personaje, sí, muy controvertido de nuestra historia, sumamente controvertido. Pero le achacamos todos los males a la Malinche, a la traición de la Malinche o a la supuesta traición. Es muy discutible la vida de Malinche, sumamente discutible, y para poderla catalogar como una traidora. Yo particularmente, y respeto la opinión de ustedes, no la considero una traidora. Sí, desafortunadamente se fue con Hernán Cortés, pero no la considero como tal una traidora. Pero tuvo una vida difícil, pero de ahí surge un término, el término malinchismo. Esto es preferir lo extranjero, y surge a partir de ella, precisamente de Marina. Y si ustedes leen El laberinto de la soledad, el capítulo 4 del laberinto de la soledad, del origen de la chingada, así lo maneja Octavio Paz, el origen de la chingada, nos dice que nosotros los mexicanos somos hijos de la chingada, ¿sí? Y no hablando peyorativamente, sino hablando del término chingada como de una mujer abusada, una mujer utilizada, una mujer violada, una mujer vejada, ¿sí? Y esa es la imagen que tenemos. Y de pronto nos ponen a un caballero enorme, ¿sí? Apuesto, viril, masculino, con una mujer traidora y una mujer que nos vendió supuestamente. Y ahí nos están marcando nuestro origen. Y lo compramos, es lo peor. Lo compramos y nos lo creemos. Y empezamos a sentir que nuestra historia, a partir de aquí y de lo que dijo Hernán Cortés, y lo digo abiertamente, esto se está grabando y se está transmitiendo ahorita a varios lugares, me están escuchando varias personas, y ha causado debate al afirmar que el gran mérito de Cortés es que fue el gran embustero. Fue un gran embustero, un gran mentiroso. Justificó todo lo que hizo aquí, todos los destrozos que vino a hacer a esta cultura, los justificó inventando, ¿sí? Exagerando, pero bárbaramente. Nada más basta leer las cartas de relación.
En la cuarta carta de relación de Hernán Cortés a Carlos V hablaba de que eran miles de sacrificados al día aquí en México. Miles. Si hablamos de miles, hablamos de por lo menos 2,000, para que sea plural. ¿Sí? Y decía que eran miles de sacrificados. Y que hacían fila para poderlos sacrificar. Sí hubo sacrificios humanos, sí los hubo, definitivamente, pero no ni en la forma ni en la cantidad que exageraba Cortés. Y que de pronto nos crea una imagen terrible ante el extranjero, de tal forma que el mexicano comienza a perder identidad, porque ¿cómo voy a sentirme orgullosa de esa gente criminal, asesina, etcétera? Y me pasan en las películas, y Mel Gibson lo hizo en Apocalipto, y ponen a los sacerdotes, al más feo de todo el elenco, es al que ponen de sacerdote principal, ¿sí? Y de pronto las cámaras lo toman de abajo hacia arriba, le meten iluminación y se ve tétrico, con los cabellos todos despeinados, todo pintarrajeado, y levanta un enorme cuchillo de obsidiana, ¿sí? Y la pobre esclava, una bella doncella, que apenas se puede defender, la tiene agarrada de los tobillos y de las muñecas, y le dan el golpe en el pecho, y sacan el corazón palpitante, ¿no? Y nosotros así, horrorizados. Y esos son mis antepasados, y no nos enseñan, ¿sí? O pasan por alto los grandes logros de las antiguas civilizaciones y que realmente son parte de nuestra herencia. Y nos creemos todo lo que dice Cortés. Y luego, miren, me ha tocado mucho cuando tenemos invitados, los llevo a Teotihuacán o a Tula. Entro a Tula, si ustedes entran a la zona arqueológica de Tula, lo primero que van a encontrar es un gran juego de pelota. Después van a encontrar ya los templos principales, pero primero entran al juego de pelota. Y casi siempre me topo ahí, ¿sí? Con los guías de turistas. Yo sé, mis respetos para los guías de turistas, tenemos buenos amigos guías de turistas, y lo hacen por ganarse unos dólares, ¿sí? De propina. Impresionan a los turistas y agarran y les platican. Es que miren, aquí se jugaba el juego de pelota con una pelota de caucho, se golpeaba con el codo, el hombro, la cadera, la rodilla, y tenían que pasarla por unos aros que ponían ahí a los lados, y podía durar horas y horas el partido, y el equipo que perdía, cuando alguien metía ya por fin la pelota por ese agujero, el equipo que perdía era sacrificado. ¡Sas! Y los extranjeros se quedan impactados de todo eso, y es la imagen que se llevan de nosotros, de que éramos unos salvajes y que sacrificábamos al equipo que perdiera. Y yo lo he comentado en otros foros, ojalá fuera cierto, Ojalá fuera cierto por esto, porque cuando estamos bien emocionados porque México va al campeonato del mundo y nos eliminan, miren, cuando regresen, híjole, qué ganas, de veras, los llevábamos a la piedra del sacrificio, qué bárbaros. Pero bueno, en fin, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, tuvimos a nuestro primer virrey, el virrey don Antonio de Mendoza. Sí, primero es una junta la que gobierna aquí, que es Cortés, después Cristóbal de Olid. Hay una serie de líos ahí, hasta que Carlos V envía al primer virrey. El primer virrey de la Nueva España, y véanlo, totalmente español, ¿sí? Totalmente español. Pero vean, son datos curiosos, por eso les digo, son datos de la historia que empezamos a encontrar y que nos parece curioso para comentarlos con todos. Es nuestro primer virrey, de acuerdo, el representante del rey. Pero resulta que el padre de Antonio de Mendoza formó parte, ¿sí?, de los españoles que derrotaron a los moros en Granada, en España, y fue nombrado virrey de Granada durante muchos años, y ahí se crió Antonio de Mendoza. Él creció ahí en la Alhambra, creció ahí en Granada, entre puros árabes. Cuando llega a México, lo vemos como español, pero él vestía como árabe. Inclusive, todavía no teníamos Santa Inquisición, llegó hasta el 62, todavía no teníamos Santa Inquisición, pero ya fue Fray Juan de Zumárraga le llamó la atención de que cómo era posible que se vistiera como árabe. Pero es que sí, tenemos la ascendencia árabe, no se olviden de eso, tenemos muchísima ascendencia árabe. Tanto que el primer virrey vestía como árabe, aunque nos lo pintan siempre como español. Es más, un dato que se me olvidaba decirles, la ciencia en ese tiempo estaba en Arabia. La ciencia, los adelantos científicos estaban en Arabia. Y un dato muy simple, pero muy, muy tajante, ¿cómo se llama nuestra numeración? Nuestros números, es la numeración arábiga, precisamente. Sí, vean la influencia que tenemos. La siguiente, por favor.
Bien, me voy a ir lo más rapidito posible porque sí, es mucha la información todavía que vamos a dar. Tenemos este personaje, hablando de los extranjeros que formaron parte de la construcción de esta identidad mexicana. Hablamos de este personaje olvidado por completo. Él era irlandés, ¿sí? Guillén de Lampart. Guillén de Lampart, que a mitad del siglo XVII es un irlandés, es un aventurero, es toda una vida, la de Guillén de Lampart, desde España y cómo llega aquí al virreinato de la Nueva España. Es toda una odisea para que llegue este hombre, se hace pasar por un hijo del rey, ¿sí? Y quiere independizar el virreinato. Quiere o pretende independizar el virreinato. Una locura para ese tiempo. Lo agarra la Santa Inquisición, ¿sí? Y lo quema. Lo quema en la Picota, ahí en lo que ahorita es la Alameda Central, ahí había un quemadero. Teníamos dos en la Ciudad de México, uno en la Alameda Central y otro frente a lo que es Palacio Nacional. Ahí lo quemaron en el quemadero de la Alameda Central. Lo quemaron y ya. Se deshicieron de él, es un irlandés. Pero lo que es curioso es que si ustedes van actualmente, 2024, piden permiso para entrar a la columna de la Independencia, que está ahí en Paseo de la Reforma, piden permiso para entrar, les abren la puerta y lo primero que encuentran es a Guillén de Lampart. Ahí está Guillén de Lampart. Ahí está en mármol, esculpida esta imagen precisamente, ¿sí? Es como la base de la columna de la Independencia, que esa la mandó a hacer Porfirio Díaz, y curiosamente lo consideran como el primero que intenta independizar el virreinato y convertirlo en nación. Es el primero que lo hace. Es un irlandés que les digo, realmente es un aventurero, era un aventurero, pero llama la atención eso precisamente, que actualmente está en la columna de la Independencia, donde están los restos de Hidalgo, de Morelos, etcétera, están los demás restos, pues ahí está la imagen de Guillén de Lampart, y muchas veces ni siquiera sabemos por qué está ahí y por qué está en esa posición donde lo están quemando vivo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, hablamos de los indígenas, hablamos de los españoles, pero tenemos la tercera fuerza en México. Tenemos la tercera fuerza y la olvidamos por completo, Es más, pensamos que ni existe en México. Y que lo voy a decir con mucho respeto al hablar de los negros, si no lo digo peyorativamente, puedo decir afrodescendientes, pero bueno, hablando de la raza negra, tenemos un número considerable, ¿sí?, de esclavos en México, sobre todo en la parte de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, para las plantaciones de caña de azúcar. Fueron traídos esclavos, los trabajos eran tan extenuantes y los indígenas que ya los habían esclavizado, aunque luego se le cambió el nombre por encomienda, que es una esclavitud disfrazada, pues se agotaron en las minas. México es un país minero, de eso vamos a hablar ahorita. México es un país minero, pero bueno, se hicieron muchas plantaciones de caña y trajeron mucha gente de raza negra, ¿sí? Y actualmente tenemos comunidades negras. Y les digo, no lo digo peyorativamente, lo digo con respeto. Oaxaca, Guerrero, Tabasco, etcétera, tenemos muchas comunidades y nos olvidamos de ellos. Tenemos mucha herencia negra. Tan es así que nuestro segundo presidente era mulato, Vicente Guerrero. Él era mulato, por completo. Y se habla también de que tiene ascendencia José María Morelos, vean los rasgos, y también tiene ascendencia negra. Estamos hablando de personajes muy importantes de nuestra historia que tienen esa ascendencia y que nos olvidamos que ellos estuvieron aquí, que fueron miles y miles de esclavos los que vinieron a dar a la Nueva España, y que curiosamente este personaje que tenemos aquí, y que hay una estatua de él en un pueblo que se llamaba San Lorenzo, ¿sí? San Lorenzo de los Negros, son los primeros que consiguen la independencia en el virreinato de la Nueva España. Son los primeros que consiguen, ¿sí?, un municipio libre en la Nueva España. Este hombre, Yanga, que venía desde el Congo, que había sido capturado, era un príncipe, y había sido capturado por barcos portugueses, y había sido traído a costas de Veracruz, fue vendido como esclavo. De pronto él se juntó con varios negros,
sí que se les llamaba negros cimarrones porque escapaban a las montañas y desde ahí atacaban las caravanas de los españoles que iban México-Puebla, Puebla-Veracruz. No pudo el virrey con ellos, o varios virreyes no pudieron con ellos, y les otorgan la libertad. Ellos se ganaron solitos la libertad. Entonces siempre hablamos, Miguel Hidalgo, 1810, de inicio, etcétera, etcétera. No, 60 años antes Yanga ya había conseguido la independencia en su territorio, pero oficializado por el rey de España, diciendo, son libres y es una región independiente del virreinato. Entonces es otro extranjero que pasamos por alto y no nos acordamos de él y formó parte de nuestra identidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro extranjero. Vamos a mencionar algunos. Otro extranjero muy importante. Cuidado, porque siempre le decimos Francisco Javier Mina. No se llama Francisco, es Javier Mina. Y vamos a ver nombres de calles, colonias en los libros. Francisco Javier Mina. No es Francisco. Francisco Javier era su tío, que también fue revolucionario cuando la invasión napoleónica a España, también fue revolucionario. Él es nada más Javier Mina, a él lo convence un personaje que a mí particularmente es de los que más me apasiona de la historia de México, que fue Fray Servando Teresa de Mier, fraile dominico, de Monterrey. Él es el que convence a Javier Mina de venir a pelear a estas tierras. Él es español, completamente español, y lucha por nuestra independencia hasta que es capturado en Guanajuato y luego fusilado cerca de Abasolo, Guanajuato. Tendríamos que hacer toda una conferencia hablando de él y de don Pedro Moreno. Es apasionante la vida de ellos, verdaderamente, pero es otro extranjero sumamente importante que forma parte de nuestra lucha por la independencia. Pasamos a la siguiente, por acá están. ¿Ya? A ver, este hombre, ¿cómo admiramos a Humboldt? ¿Cómo lo admiramos? Un gran naturalista, visita toda América, recorre toda América, y sí, la influencia de Humboldt fue fundamental. Cuando Humboldt llega, previamente al inicio de la lucha de la independencia, visita prácticamente todo el territorio de la Nueva España, y va a estar aquí en la Ciudad de México, y todo lo que él recopila, todos los datos, toda la información que él recopila, aguas, esto lo hemos dicho en Urus Radio, curiosamente después de México se va a Estados Unidos, y en Estados Unidos vende toda esta información. Los norteamericanos tenían toda la información de dónde teníamos minas, puertos, ríos, dónde teníamos todo absolutamente. Los americanos desde ese tiempo ya querían quedarse con nuestro territorio, y sobre todo el territorio de California. ¿Sí? Le surgía quedarse con ese territorio, y Humboldt comete el error de vender toda esta información. Pero por Humboldt, también en Europa se dan cuenta de las riquezas que tenemos aquí, y es aquí donde quiero hacer un pequeño paréntesis. Algo que olvidamos como mexicanos. Decimos, los mexicanos somos un país petrolero. Sí, es cierto, somos un país petrolero, pero el principal ingreso que tenemos económico en nuestro país es por las remesas de los extranjeros. Ya rebasa los ingresos del petróleo. Es más el dinero que entra a México por la frontera de nuestros connacionales en Estados Unidos, Canadá, que envían dinero a México. En segundo lugar, el petróleo. Y en tercer lugar, la minería. México sigue siendo el principal productor de plata del mundo y el séptimo productor de oro del mundo. Todavía, el día de hoy, 2024. Nosotros somos realmente un país minero. El petróleo tiene 100 años. Las minas desde que llegaron los españoles. Y grandes ciudades en México, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Tasco, todas se fundaron por las minas. México es un país minero sobre todo. Sí, por herencia, por tradición, somos un país minero. Inclusive las minas de Tasco, que fueron explotadas por Cortés, esas minas ya las explotaban nuestros naturales antes de la llegada de Cortés. Hay minas prehispánicas, o sea, ya se explotaba la minería, ¿sí? Todavía con metales nobles, que les llaman, pero ya se explotaba la minería. Somos un país minero realmente, y eso a veces como que no captamos y pensamos que somos un país petrolero. Por cierto, sería el petróleo, sería la minería no es el principal fuente de ingresos o de las principales fuentes. El tercer lugar es el turismo. México tiene mucho turista. Pasamos a la siguiente, por favor. Nada más estoy haciendo como un recorrido rápido de algunos personajes para entrar a la parte más importante. Domenico Jarauta. Este hombre está olvidado,
olvidado por completo de nuestra historia. Tiene un pequeño monumento afuera de la mina de la Valenciana, que es donde fue fusilado. Él era un sacerdote, ¿sí?, español, que lucha en contra de los norteamericanos. Cuando la invasión norteamericana del 46-48, nos quedamos siempre Cerro Gordo, Churubusco, Padierna, Chapultepec y párale de contar. Y nunca nos hablan de otra batalla enorme, que fue la batalla de la Ciudad de México. No nos hablan de esa batalla. Pensamos que cayó Chapultepec y se acabó todo. No, todavía la Ciudad de México se defendió contra los norteamericanos. Sí, es más, se dio la orden en ese tiempo, obvio no había pavimento, pero había calles empedradas. Se le dio la orden al pueblo de que sacara las piedras de las calles empedradas y las subiera a las azoteas. Todo lo que hoy es la calle de Tacuba, que era por donde iba a entrar el ejército norteamericano, y la calle de Madero, que eran en ese tiempo plateros, las azoteas estaban llenas de piedras y a los norteamericanos se les recibió a pedradas. ¿Sí? Pues bien, la guerrilla mexicana estaba mandada por este hombre, por Doménico Jarauta, y no lo mencionan los libros de historia prácticamente. Muy poca gente menciona a Doménico, y que después de la firma del abominable Tratado Guadalupe Hidalgo de febrero del 48, él siguió peleando porque no reconociéramos haber perdido la mitad del territorio nacional, pero se le captura y se le fusila en la mina La Valenciana. Es otro extranjero que peleó muchísimo por México y que no lo reconocemos. Pasamos a otra, por favor. Bien, estos personajes, por favor, vale mucho la pena mencionarlos. Ellos, el batallón de San Patricio, son norteamericanos. Bueno, eran irlandeses, pero había holandeses, alemanes, polacos, ¿sí?, en este grupo, y ellos desertan del ejército norteamericano en Monterrey, y ellos se pasan del lado mexicano, se pasan de nuestro lado, y empiezan a pelear contra los norteamericanos. Obvio, para nosotros son héroes, para los norteamericanos son traidores. Y después pierden en la batalla de Cerro Gordo, que no pudieron intervenir excelentes artilleros, y vienen a pelear en Churubusco. Si ustedes van ahí al Metro General Anaya y van al convento de Churubusco, pueden ver todavía los cañones que se quedaron ahí como adorno, los cañones con los que peleó el batallón de San Patricio, y que hasta el día de hoy, todos los años, se les hace un homenaje donde está el embajador de Irlanda, y tenemos un grupo gaitero mexicano que se llama, obviamente, Batallón de San Patricio, y allá en Irlanda hay un monumento dedicado de México a los irlandeses, agradeciéndoles su participación en la guerra de intervención, porque estuvieron de parte de nosotros. Los que sobrevivieron, los pocos que sobrevivieron, tuvieron una muerte muy cruel, los que condenaron a la horca, pero bueno, los que sobrevivieron les marcaron con hierro candente, ¿sí?, una letra T, que significa traidor, en la mejilla o en la frente, y así vivieron el resto de sus días por parte de los americanos. Pero bueno, son extranjeros, ¿sí?, que pues defendieron nuestro territorio. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a entrar ya más a la identidad. Hablamos de algunos extranjeros, pero entremos más a la identidad. Los símbolos que nos identifican, la bandera, el himno, la Constitución, etcétera, nos identifican. Pero qué cosa tan curiosa, ¿no? Nuestro himno nacional, 1854, lo compone Francisco González Bocanegra por un concurso al que convoca Antonio López de Santana, que ya no escuchó al ganador. El ganador fue Bocanegra, y se le entrega los versos del Mexicanos al Grito de Guerra a un español, a don Jaime Nuno, y él es el que compone la música, que está en el tono de do, en la escala de do, ta, 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 ta. Ahí empieza el himno nacional, y curiosamente nuestro himno, que cantamos todos los lunes en lo que estuvimos en las escuelas, y que cantamos en las ceremonias, etcétera, pues la música es española, porque viene de un español. Entonces, vean qué tan mexicano es nuestro himno, cuando realmente la música, o esa tonada que tenemos tan grabada, pues es realmente un español. González Bocanegra moriría poco tiempo después. Nuno se fue de México, lo rescata Porfirio Díaz lo trae a México, ¿sí? Y aquí se le hace un gran homenaje a Jaime Nuno, y sus restos descansan actualmente en el Panteón de las Personas Ilustres. Ahí están los restos de don Jaime Nuno. El himno, les digo, la música es de un español.
Otra, por favor. Bien, a ver, extranjeros en la identidad. ¿Y qué hace este señor? Déjenme presentárselos, ¿sí? Pío IX. Y lo ponemos precisamente junto a Juárez. Esto lo hemos dicho y les digo, me están viendo ahorita muchas personas, sé que me voy a llevar algunas críticas, pero todos los historiadores, todos, díganse de cualquier tendencia política los historiadores, todos coinciden en algo, en que si algo nos ha hecho daño en México, es el clero. El clero ha sido el peor enemigo de México, ¿sí? Aclaro, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la fe religiosa, estoy hablando del clero como organización. Y aparte el clero se divide en dos, en el alto clero y el bajo clero. El bajo clero, por ejemplo, en la independencia, nos aportó más de 600 sacerdotes peleando por la independencia. Mariano Matamoros, José María Morelos, Miguel Hidalgo, en fin, más de 600 sacerdotes pelearon por la independencia. Hablo del alto clero. Y si alguien nos ha traicionado en México, es el alto clero. Nos ha vendido totalmente. Y no podemos negar que este señor, Pío IX, que por cierto, él es el que decreta en 1870 la infalibilidad papal. Imagínense, infalibilidad papal. El Papa es infalible, el Papa es perfecto, no se puede equivocar. Es infalible, por eso infalibilidad papal la decreta Pío IX. Pero aparte Pío IX es el que provoca con sus cartas y correspondencia con los conservadores mexicanos la guerra de reforma. Cuando se jura la Constitución del 57, que realmente, chicos, imagino que tengo aquí personas de leyes, ¿sí? Saben de lo que estoy hablando, me pueden desmentir. La Constitución del 57 es la que nos rige actualmente. Dirán, a ver, no, profe, es la del 17. No, espérame. Venustiano Carranza llamó a reformas a la Constitución del 57. No hizo una nueva Constitución, reformó la Constitución del 57. Por lo tanto, las leyes de reforma del 57 son las que rigen actualmente en México. Por eso tenemos una educación laica, por eso tenemos libertad de cultos, etcétera, etcétera. Todo eso viene de la Constitución del 57. O sea, el espíritu del 17 es el 57. Y cuando esa Constitución salió, el que primero pegó de gritos cuando lo informaron fue este señor, Pío IX, el Papa allá en el Vaticano, y empezó correspondencia y provocó que se alzara gran parte del pueblo, y tuvimos aquí una guerra que olvidamos, la guerra de reforma, 3 años en que México se ensangrentó, y que terminó cuando Benito Juárez y los republicanos derrotaron a los conservadores en Calpulalpan. Pero uno dice, ya ganaron la guerra de reforma. No, espérate, se acabó el primer tiempo, porque vino el segundo tiempo, porque este señor, junto con Napoleón III, ¿sí?, se encargan de traernos, y los conservadores mexicanos, se encargan de traernos a los franceses aquí. Nos los traen a México y nos invaden. Maximiliano de Habsburgo, cuando sale en el Novara desde Trieste, solamente hizo una escala antes de llegar a México para ir a ver al Papa. Fue a recibir la bendición del Papa. Él fue el que bendijo a Maximiliano y lo mandó para acá. Y cuando Carlota se vuelve loca y se regresa a Europa a pedir ayuda, cuando Napoleón III le dio la espalda a Maximiliano, Carlota va para Europa. Napoleón no la quiere recibir, ¿y con quién creen que fue Carlota? Pues con Pío IX, ¿sí? A decirle, ayúdeme su santidad. Que por cierto, según esto, la Iglesia Vaticana dice que jamás una mujer, ¿sí?, ha dormido, ¿sí?, ahí en el palacio del Papa, que jamás una mujer ha dormido ahí. Y no, tenemos el dato de que Carlota, ella ya iba tan mal, ¿sí?, que la dejaron pasar la noche ahí. Ha sido la única mujer que ha dormido, ¿sí?, en las habitaciones del Papa. La única mujer. Bueno, eso dicen ellos. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí, Alejandro VI, por favor, el Papa Borgia, o sea. Y bueno, y tenemos a este hombre. A ver, cuidado con esto. Maximiliano de Habsburgo es un poquito como la Malinche, como que le cargamos todo a Maximiliano. Sí, yo estoy en contra, totalmente en contra de que nos hayan traído a un emperador extranjero, totalmente en contra. O sea, nada tenía que hacer este señor aquí, nada. Pero hasta eso, ¿qué creen? Opinión personal, no era tan mala persona Maximiliano. Y llega aquí con ideas liberales.
llega aquí con ideas liberales y nos va a dejar varias cosas, Maximiliano. Ahí les da, ¿sí? Identidad mexicana. ¿Cómo es el mexicano? El mexicano es fiestero y el mexicano, el día 15 de septiembre, todos somos mexicanos ese día y nos vamos al grito y vamos a comer pozole, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué creen? Que la primera persona que dio un grito de independencia, que le decimos el grito, realmente es una arenga, el primero que la da es este señor, Maximiliano. Lo que actualmente hacen nuestros presidentes todas las noches del 15 de septiembre, el primero que lo hizo fue Maximiliano y no lo hizo en la Ciudad de México, lo hizo en Dolores Hidalgo. Se fue allá para Dolores, abrió las ventanas, la casa de Miguel Hidalgo todavía se conserva, es de una sola planta, había mucha gente afuera, abrieron las ventanas y les hizo una arenga a los mexicanos. Y de ahí se quedó la tradición del famoso grito de independencia del 15 de septiembre en la noche. Que muchos dicen, es que es el 15 porque es el aniversario el del nacimiento de Porfirio Díaz y él ordenó que se hiciera el 15 para coincidir con su cumpleaños. No, son datos falsos de la historia. El primero que celebró un 15 en la noche fue Ignacio López Rayón y fue un año después, 1811. Y Guadalupe Victoria ya lo elevó a decreto. O sea, desde mucho antes de Maximiliano, mucho antes de Porfirio Díaz, ya se celebraba el grito. Bueno, una ceremonia, era un brindis, el 15 en la noche. Él es el que nos impone la idea de la arenga y esta celebración, ¿sí? Él es el que la hace. Fíjense lo que nos heredó. Otra cosa que nos heredó, que no teníamos costumbre los mexicanos y que les aseguro que muchos de los que están aquí hacemos, ¿sí? Y no la teníamos esa costumbre. Resulta que ya cuando se van al castillo de Chapultepec, porque no les gustó, originalmente iba a ser el Palacio de Minería, el Palacio Imperial, pero no les gustó porque había mucho ruido. Conocen Chapultepec, se van para Chapultepec, pero ellos traían las costumbres europeas y la primera Navidad que pasa aquí Maximiliano y Carlota, ¿sí? Piden un árbol, un pino, y ya les llevan el pino y lo empiezan a adornar. Entonces hacen la cena de Navidad, van muchos invitados, pues es la corte imperial de Maximiliano, y de pronto ven un árbol todo adornado. Entonces, claro, yo como soy mexicano, me quiero parecer a ellos, empiezo a poner árbol en mi casa. Se va Maximiliano y Carlota de México, bueno, Maximiliano no se fue, lo fueron, lo fusilaron, y se quedó la costumbre. Ellos dejaron la tradición del árbol de Navidad, que ahorita nos llega diciembre y todo el mundo está poniendo el arbolito, pues nos los dejó Maximiliano, nada más y nada menos. Esa tradición tan mexicana, realmente la tradición más antigua es la del nacimiento, lo que poníamos por cuestiones franciscanas, era el nacimiento. Ahorita ya no ponemos nacimiento. Ahorita ya lo que ponemos es el árbol, pues viene de Maximiliano de Habsburgo, precisamente. Y muchas cosas que nos dejó Maximiliano de Habsburgo. Es más, ¿qué nos dejó Maximiliano de Habsburgo? Nuestra acta de independencia. Antes todos los documentos, obvio, no había papel calca, se hacían en 3 originales. Un original se quedaba aquí, el otro original se enviaba a Cuba y el tercero se enviaba a Sevilla. Entonces, la copia que teníamos del acta de independencia firmada por Iturbide, etcétera, se quemó, la de México. La de Cuba se perdió y Maximiliano trajo la copia que estaba en Europa, allá en España, él la solicitó y la trajo. La copia que tenemos actualmente ahorita en el Archivo General de la Nación, que es el único original que tenemos de nuestra acta de independencia, se la llevamos a este hombre. Les digo, no era tan peor, pero bueno, ¿qué tenía que hacer aquí? O sea, nada tenía que hacer aquí junto con los franceses, ¿sí? Y acabó fusilado ahí en Querétaro. Pero bueno, nos dejó muchas cosas, Maximiliano y Carlota, muchas costumbres. De hecho, fíjense, actualmente en Orizaba, toda la zona de Orizaba, hay mucho, se me fue, canarios. Hay muchos canarios. O sea, ahí los buscan, los pueden encontrar en el campo. Estos canarios los trajo Maximiliano, los iba a soltar en Chapultepec y llegaron miles de canarios que él trajo de Europa y como ya no los pudo soltar en Chapultepec, los soltó ahí en Orizaba. Y ustedes pueden ir ahorita al bosque y encuentran muchos canarios y todos son descendientes, obvio, de los que trajo Maximiliano. Fíjense de dónde nos vienen esas costumbres. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, vámonos entonces ahora sí, más a lo medular.
los extranjeros. Pero ya no hablemos de personajes, sino hablemos directamente de ciertos núcleos. No es crítica, no me lo vayan a tomar a crítica, es para divertirnos un poquito y darnos cuenta de todo lo que tenemos de los extranjeros. Muchísimo. Ya vimos, soy 100% mexicano, no es cierto, soy mitad indígena, 25% árabe y 25% español, ¿sí? Y tenemos esa idea de la identidad del mexicano que nos vendieron en los años 40, 50, Pedro Infante, Jorge Negrete, el charro, la pistola, el tequila, el sombrero, tenemos todavía esa imagen. Y pensamos que así es el mexicano. Sin embargo, 2024, hace un ratito, por eso les digo, no es mofa ni nada por el estilo, lo estoy diciendo en buen plan. Hace ratito que llegamos, nos atendieron súper bien, ahorita que llegamos, y de pronto uno de los chicos dice, una de las chicas dice, ¿quieren que les traigamos un café, les traemos un capuchino o algo así? Y me quedé yo pensando, dije, de eso voy a hablar. Parte de la herencia de los italianos en México, el capuchino, precisamente, ¿sí? Parte de las herencias de los italianos, la comida italiana, por ejemplo, la comida italiana, que me sirven un buen plato de mole con arroz, que el mole no es mexicano al 100%, ya es de origen más español, pero bueno, surgió en México, pero antes me sirven mi espagueti, o sea, ya tengo mi comida italiana previamente. Entonces, vean la influencia de la comunidad italiana. ¿Qué es lo que pasa? A ver, lo explico porque ahorita me voy a ir sobre varios grupos étnicos. Lo explico así rápidamente. El problema de México, como les lo dije al inicio, es que es un territorio, o era un territorio grandísimo. Ahorita somos el 13º país, en aquellos años éramos el tercer país más grande del mundo, ¿sí? Entonces perdemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Se pierden 2 millones, ¿por qué? Porque arriba estaba vacío, éramos muy pocos, había muy pocos habitantes. Entonces lo que se propone es abrir nuestros puertos, nuestras fronteras a la migración europea. Pero como estaba la iglesia ahí metida, les digo, el clero ahí metido, el clero dice, solamente pueden venir aquí los católicos. Ningún protestante puede venir. Y muchos países en Europa ya eran protestantes. Entonces no se les permitía la entrada, solamente a católicos. Y como no llegaba prácticamente nadie, se le permitió la entrada a católicos que venían de Luisiana, que venían del Mississippi, etcétera, para poblar las grandísimas extensiones despobladas de Texas. ¿Qué pasó? Que se nos independizaron. O sea, por meterlos, se nos independizaron. Pues bien, se cerró la migración. Se cerró. Y quien abre de nuevo la migración es Benito Juárez, porque dice, tenemos que poblar esos territorios. Pero como tuvimos la guerra de reforma, la intervención francesa, no se pudo lograr. Y quien lo logra es Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz empieza a firmar contratos con empresas extranjeras para traer colonos a México, para poblar diferentes regiones. Uno de ellos, 1889, llegan los primeros italianos, 600 italianos que llegan a estas tierras, ¿sí? Con permisos del gobierno. El 80% de los extranjeros llegaban por Veracruz, el 80%. Llegan a Veracruz, se les prometen tierras y actualmente tenemos comunidades en Misantla, en Poza Rica y sobre todo en Chipilo, Puebla. Tenemos importantes comunidades italianas que son mexicanos italianos, son nacidos en México, de padres mexicanos pero de abuelos o bisabuelos italianos y que todavía conservan sus tradiciones. Esto es importante por el cierre que le voy a dar a esta plática. Conservan aún sus tradiciones. Entonces ellos se meten a la industria, casi todos ellos vienen del norte, ¿sí? Del norte de Italia, de la región de Veneto, ¿sí? Casi todos ellos vienen de esa región, donde el problema es que son muchas montañas. Entonces ellos se dedicaban a la ganadería, pero no tenían mucho espacio para poder criar sus animales. Vienen aquí, les dan estas tierras y empiezan a fomentar la ganadería y con esto la producción de leche y con esto la producción de quesos. Entonces, la famosa leche Chipilo es leche de origen italiano, o sea, son los italianos los que la producen. Y tenemos el queso Chipilo, la leche Chipilo, etcétera. Todo lo que es marca Chipilo, ¿sí? Es producido por gente italiana. Y en el norte de Veracruz, casi todos ellos invirtieron en la industria de la vainilla, que nosotros presumimos, la vainilla la aportamos al mundo, los mexicanos. Sí, pero quien las dio a conocer en el mundo fueron los italianos, ¿eh?
Ellos fueron los que las dieron a conocer al mundo. Y de pronto tenemos símbolos nacionales tan importantes. A mí me encanta cuando les digo, vienen personas de fuera y los invito a conocer la ciudad, los llevo a nuestro precioso Palacio de Bellas Artes y se quedan impresionados del Palacio de Bellas Artes, sí, diseñado por un italiano, sí, por Boari. Él es el que diseña, hace los planos. Se interrumpe la construcción por la Revolución Mexicana, pero es diseño italiano totalmente. Y nosotros hablamos de todo esto 100% mexicano. No, el diseño es italiano. Es más, el mármol del Palacio de Bellas Artes es mármol de Carrara, Italia, salvo el piso. Fíjense que el último cargamento de mármol que venía para México, se hundió el barco. Saliendo de Italia se hunde el barco, ¿sí? Entonces se viene la Revolución Mexicana, etcétera, y ya no había mármol para terminar el Palacio de Bellas Artes, y todo lo que es la explanada, donde pasamos ahí caminando, es mármol de Puebla, es mármol poblano, pero todo el resto del Palacio de Bellas Artes es mármol italiano, y el hermosísimo Palacio de Correos que tenemos enfrente, también de Adamo Boari, ¿sí? Otro italiano. Entonces tenemos cuánta influencia italiana ahí. O sea, pasamos por nuestras calles y ahí están los italianos en símbolos tan importantes como el Palacio de Bellas Artes de México, que curiosamente, bueno, lo que es la historia cuando uno empieza a rascarle, curiosamente, ahí estaba el Teatro Nacional que inaugura Antonio López de Santana, después se incendia y se abandona el Teatro Nacional, se queda el terreno baldío, lo que ahorita es Bellas Artes, se queda el terreno baldío. Se decide construir el Palacio de Bellas Artes en la época de Porfirio Díaz, y ¿a quién creen que le compran el terreno? A la mamá de don Aquiles Cerdán, Aquiles y Carmen Cerdán, que son los que inician la Revolución Mexicana en Puebla. Ella era la dueña del terreno del Palacio de Bellas Artes. Cosas curiosas de la historia. Entonces vemos muchísima influencia de los italianos, ¿sí? Aquí en México. Y bueno, yo crecí, hace rato les decía, con ciertas situaciones por mi generación. Ya ahorita todos ustedes están en la laptop, en la PC, etcétera. No, yo crecí con máquina de escribir. Aunque no me lo crean, chicos, había unas cajitas así grandes y que tenía unas teclas y tenía uno que apretarle a las teclas, y que era horrible cuando se nos juntaban las teclas allá adelante, se pegaban las teclas y teníamos que despegarlas. Veo que varios me apoyan y dicen que sí es cierto, sí. Y luego para borrar esas letras cuando las poníamos mal, y que nos vendían en la papelería una horrible goma que tenía dos colores, uno rojo y uno azul. Uno era para lápiz y otro era para tinta. No es cierto, los dos eran para romper las hojas, era para lo que servían nada más. Entonces yo quería corregirle, bueno, era una lata. Todos tuvimos una máquina de escribir Olivetti, todos la tuvimos, una Olivetti. Es una marca italiana. ¿Y cuántos de nosotros aprendimos a manejar bicicleta en las bicicletas Benotto? ¿Sí? Que también otra marca italiana. Y actualmente, ¿quién no se toma un café cappuccino? ¿Quién no pide la pizza? ¿Quién no come espagueti? Bueno, pues todo esto viene precisamente de los italianos, lo empezamos a absorber todos nosotros y viene precisamente de los italianos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, tenemos a los libaneses. ¿A qué hora terminamos? ¿A la una? Ajá, pero para preguntitas. Ok. Nos vamos a ir rapidito, para que haya espacio para preguntas y respuestas. Nos vamos a los libaneses. Normalmente en Urus Radio no hablamos de política actual, o sea, del México contemporáneo no hablamos, para evitar líos. Pero yo sí quiero mencionar, ahorita ya empezaron las campañas presidenciales, y un partido de los más fuertes, Morena, tuvo un duelo ahí, ¿sí? Entre dos candidatos, ya quedó una candidata, Claudia Sheinbaum, y el otro candidato, ¿sí? Marcelo Ebrard. Y sabemos que sería un candidato muy fuerte, y que probablemente hubiera sido el primer presidente de origen libanés en México. Los libaneses, que normalmente les llamamos árabes, pero realmente vienen del Líbano. Líbano es un pequeño país a un lado, un rincón del Mediterráneo, un pequeño país que es cristiano, ¿sí? Y que la migración libanesa en México fue grandísima, y que ellos se dedican a la venta de textiles, y que, por cierto, el mexicano, nótese, mexicano más rico, ¿sí? Es un libanés, Carlos Slim, y está entre los hombres más ricos del mundo. O sea, los libaneses siempre metidos en las cuestiones del comercio. Entonces, el aporte de los libaneses
ha sido importantísimo México, sobre todo en la economía. Es un pueblo que se une mucho y que normalmente le decimos son árabes, no, son libaneses. Sí, de origen árabe, pero están bien definidos como libaneses. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Quiénes son los que vienen? Ah, los húngaros. Uno dice, ¿Hungría qué tiene que ver con México? Muchísimo, muchísimo tiene que ver con México, y les voy a poner un par de datos, pero bien interesantes de los árabes, ¿sí? Los húngaros, perdón, de los húngaros. Resulta que nosotros aquí estamos en la UNAM, en la FES Aragón, y tenemos nuestra máxima casa ya en el sur. Pues la idea de crear ciudad universitaria viene de un húngaro, ¿sí? Viene precisamente de un húngaro, y aparte, el concepto de Pumas, ¿sí? El concepto de Pumas, y sobre todo del equipo de fútbol, viene de Jorge Maric, otro húngaro, ¿sí? Entonces, es que se me había pasado decirles de los libaneses. El creador de la identidad mexicana con las películas de charros es un libanés, ¿sí? Jorge Matuk, que él era el productor de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Pedro Armendáriz y todos ellos. Él era el productor. Entonces él es el que crea ese concepto del mexicano que actualmente tenemos, viene de un libanés, y la idea de tener una ciudad universitaria viene de un húngaro, ¿sí? Y cosa curiosa, nosotros les heredamos a ellos el chile. Entonces, en Hungría es el único país europeo donde consumen chile y donde podemos llegar a las casas y ver los chiles colgados, secándose, ¿sí? Ellos le llaman paprika a los chiles mexicanos, le llaman paprika, y forma parte de su platillo principal, que es el goulash. Pero hay una amplia relación con la comunidad húngara, que nosotros equivocadamente les decimos gitanos. El pueblo gitano es un pueblo en sí sin tierra, pero puede haber gitanos portugueses, españoles, húngaros, rumanos, búlgaros, etcétera. Sí hay gitanos aquí húngaros, pero no todos los gitanos son húngaros, ni todos los húngaros son gitanos, obviamente. Entonces, no confundirlos, pero sí tenemos una colonia muy importante de gitanos aquí en México. La siguiente, por favor. Los franceses. Bueno, ¿qué podemos decir de los franceses? La influencia de los franceses en México. Empezando porque tuvimos 2 intervenciones. Y la segunda intervención pues duró bastante tiempo, y tuvieron aquí a Maximiliano, que aunque era austriaco, pero tuvimos aquí a los franceses. Pero independientemente de eso, ¿qué nos aportan los franceses? Recuerden que de pronto en la época de Porfirio Díaz, aunque Porfirio Díaz lucha contra los franceses, Porfirio Díaz se nos afrancesó. Así se nos afrancesó bastante, y ustedes van a la colonia Juárez, van a la colonia Roma, y van a encontrar todavía muchas casas de 2 aguas para la nieve, ¿sí? Como que hay tanta nieve en México, son casas para que escurra la nieve al estilo francés. Entonces todo era afrancesado, todo. De ahí que cuando Porfirio Díaz se va de México, ¿a dónde se va? A Francia. ¿Dónde están sus restos? En Francia. Bueno, pues en ese tiempo, que éramos muy franceses aquí, les digo, a pesar de que Díaz luchó contra ellos, resulta que eran, hagan de cuenta, mes de mayo, ¿sí? 3 de la tarde, Alameda Central, con el calor que hace. Si ahorita no aguantamos el calor, estamos en abril, espérense a mayo, con el calor que hace, y veíamos a la gente rica en la Alameda Central, con abrigo, bufanda, guantes, polaina, sombrero. Y decías, oye, ¿no te estás asando? Son las 3 de la tarde. ¿No te estás asando? Y ellos contestaban, no, ahorita en París está nevando. ¿Sí? Porque éramos franceses por completo. Nos queríamos sentir franceses y todo lo afrancesábamos. Es más, nosotros teníamos tiendas. El concepto de almacén, ¿sí?, surge con el Palacio de Hierro. Y el Palacio de Hierro lo fundan franceses. Y empezamos a tener almacenes en México. Antes, obviamente, nada más eran tiendas. El concepto de almacén y lo que ahorita son plazas comerciales, el concepto es francés. ¿Sí? El concepto para vender comida. Anteriormente había puestos de comida. La creación de los restaurantes, ¿sí?, es un concepto francés. La repostería. ¿Quién no ha conocido, pues, los pasteles El Globo?
¿sí? O Pastelería El Globo. Bueno, el origen es francés. Y así tenemos un montonal de cosas en México que son de origen francés. Entonces me llama, bueno, vamos a otra, ahorita para ir cerrando, vamos a otra. Los franceses en México. Estos son los alemanes. Alemania siempre ha tenido muy buena relación con México. De hecho, actualmente tenemos una importante colonia alemana en Chiapas. Y ellos han invertido bastante. Entonces, Alemania logra su unificación con Bismarck, luchando contra Luis Napoleón Bonaparte. Pero Alemania, les digo, siempre ha tenido una muy buena relación con México. Y de hecho, como regalo de buena voluntad, ¿sí?, nos envían los primeros organillos que todavía vemos en las calles y que le están dando vuelta a las personas que dicen ahí lo difícil no es tocarlo, sino cargarlo, ¿sí?, porque luego lo llevan cargando a los pobres. Pues los organillos son de origen alemán y fue un regalo de buena voluntad que después ya se compraban. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz fue el de la idea de construir los kioscos. Los kioscos en las plazas principales están hechos para que toquen las orquestas. Y si no hay orquesta, llevaban un organillo para que la gente estuviera escuchando música los sábados en la tarde o los domingos en las tardes. Para eso se trajeron los organillos. Y todos ellos son de origen alemán. El problema con los alemanes es que estuvimos en guerra con ellos, pero poca gente conoce este detalle de los alemanes. Alemanes e italianos y japoneses les declaramos la guerra en el 42. Teníamos estas comunidades. Bueno, pues la fortaleza de Perote en Veracruz se convirtió en campo de concentración. Sí, no como los campos de concentración del concepto europeo, pero fue un campo de concentración, la fortaleza de Perote, para italianos y alemanes. Y los japoneses se los llevaron a lo que ahora es la ex hacienda de Temisco. Varios de nosotros hemos ido a nadar con la familia allá a Temisco, Morelos, y fue un campo de concentración para japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, México ha tenido muy buena relación con los alemanes, excepto en el tiempo de la guerra. Fuera de eso, han invertido en grandes industrias aquí en México y han desarrollado muchísima tecnología los alemanes. Les digo, tenemos una excelente relación con ellos. Vamos a la siguiente, por favor. Ya casi acabamos, ¿sí? Ya casi acabamos. Ya estoy yendo corriendo. Los chinos, la comunidad china. Ahí tenemos que mencionar la famosa nao de la China, que realmente no llegaba a China, llegaba a Japón, pero para nosotros todos los que tienen ojos rasgados son chinos, ¿sí? Sea de Vietnam, de Camboya, de Laos, todo el que tenga ojos rasgados es chino. Bueno, pues le llamábamos la nao de la China o el galeón de Manila. Pero sí, las mercancías llegaban a Manila, llegaban a Filipinas, y de ahí hacía el tornaviaje el galeón. Durante 300 años tuvimos comercio con los chinos vía el Pacífico. 300 años. Y aquí va mucho también junto con los japoneses. Entonces hemos tenido una comunidad china muy pujante en México, y a finales del siglo XIX, con Porfirio Díaz, llegan los primeros chinos a sembrar café a Chiapas. Llegan los primeros chinos a sembrar café, pero no se va a producir, no funcionó. Entonces los chinos empiezan a disgregar por todo el país. Actualmente la comunidad china es importantísima, y más por el amplio desarrollo económico que están teniendo los chinos, pero han estado en nuestra historia desde la conquista con el galeón de Manila, ¿sí? o el galeón de China, ¿sí? Han formado parte de nuestra historia. Y bueno, el nombre de nuestro traje típico femenino, la China poblana, que no era china, ¿sí? Era de Indochina. Era una esclava y que paró en Puebla, y ella diseña el famoso traje que ahorita es el traje típico mexicano, la China poblana. Los japoneses. Japón, que siempre se caen, está en pique con los chinos. Japón, aquí vale la pena mencionar algo. Perdón si me voy a robar un par de minutos con esto. Mi admiración para todos ellos, pero sobre todo los japoneses. Los japoneses que en 1945 les caen 2 bombas atómicas, pierden la guerra mundial, queda destrozado Japón, y que ahorita es una potencia económica. Es una potencia. ¿Y con qué se han levantado los japoneses? ¿Por qué son una potencia ahorita los japoneses? No lo digo por insultarlos o burlarme, pero Japón lo único que tiene son japoneses, no tienen otra cosa en Japón. Japón es una piedra a mitad del océano. No tienen ellos hierro, no tienen ellos petróleo, no tienen nada.
Simplemente es la isla y está llena de japoneses. ¿Cómo se han levantado? ¿Cómo le hicieron ellos? Mediante la identidad. Si alguien tiene bien fija su identidad, es un japonés. Si alguien respeta tradiciones y costumbres, es un japonés. ¿Sí? Inclusive en sus casas ellos pueden vestir como cualquier occidental, ir a escuelas, ir a trabajo, saco, corbata, etcétera, etcétera. Sí, ellos lo pueden hacer, pero llegan a su casa y siguen sus tradiciones, la tradición del té, etcétera. Ellos conservan sus tradiciones, conservan su identidad. Y si algo les preocupa es eso, perder su identidad, que es lo que los ha convertido en una potencia mundial. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros hacemos tanto énfasis en rescatar nuestra identidad como mexicanos. Y tenemos páginas gloriosas de japoneses. Ahorita, ya para cerrar, les voy a platicar una de japoneses en México. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, Frederick Pearson, inglés canadiense. Él es el que trae la electricidad o trae las plantas hidroeléctricas. Teníamos ya electricidad en las minas, pero el primero que construye una planta hidroeléctrica en México es la hidroeléctrica de Necaxa, Puebla, que sigue funcionando en 2024, cuando se inauguró en 1905, ¿sí? Y que lo trajo precisamente este hombre con un contrato con Porfirio Díaz, y tienen una línea eléctrica que va de Necaxa hasta las minas de El Oro, Estado de México, y Porfirio Díaz dice, bueno, pues pásenla por la Ciudad de México, y se ilumina por primera vez eléctricamente la Ciudad de México, y todo es a raíz de los ingleses y canadienses. La siguiente, por favor. Bueno, Porfirio Díaz, que es el que le da mucho auge a la migración extranjera en nuestro país. La que sigue. ¿Quién de nosotros, perdón, y si uno de ustedes no lo ha hecho, no es universitario, discúlpeme, pero no es Puma? ¿Quién no se ha ido un día de reventón a Garibaldi? O sea, todos, por allá, alguien no ha ido a Garibaldi. Llévenlo, por favor, compañeros, llévenlo, urge que vaya a Garibaldi. La Plaza Garibaldi, nuestra plaza tradicional mexicana, y siempre que tenemos invitados los llevamos a que se emborrachen a Garibaldi, porque a eso vamos, a oír mariachi y emborracharnos. Eso es lo que vamos a Garibaldi. ¿Y por qué se llama Garibaldi? Por este hombre, por Giuseppe Garibaldi, que logra la unificación italiana. ¿Y qué tiene que ver él? Bueno, pues resulta que Pepino Garibaldi, que era descendiente de Giuseppe Garibaldi, pelea del lado de Francisco Madero durante la Revolución, y después pelea del lado de Pancho Villa. Y cuando vienen a la Ciudad de México, toman la Ciudad de México en 1914, le ponen el nombre a esa pequeña plaza de este general, o sea, Pepino Garibaldi, general descendiente de Giuseppe Garibaldi. Y sigue siendo una de nuestras plazas principales o de las más tradicionales en México, y lleva el nombre de un italiano precisamente, para que vean esta influencia extranjera. La que sigue, por favor. Ahí viene. Este hombre, les platico así la historia bien rapidito. Este hombre es de estos japoneses que llegaron aquí a México, traídos para sembrar café en Chiapas. En Chiapas no funcionó lo de la siembra del café, y comienza prácticamente de aventones, y con ojos rasgados y todo, va a dar hasta el norte del país, va a dar hasta Ciudad Juárez prácticamente. Allá en Ciudad Juárez va a andar de indigente, y una familia lo rescata, le da de comer. Aquí en Gononaca, le da de comer, y entonces lo ponen a trabajar. Ellos eran médicos y lo ponen a trabajar ahí en el hospital, y él, de estar observando cómo curaban a la gente, se hizo médico, aprendió nada más viendo, o sea, empírico totalmente, y después se mueve hacia Casas Grandes, aquí en Gononaca, y posteriormente se va a dar ahí una de las primeras batallas de la Revolución Mexicana. Va a resultar herido una persona muy importante, llegan corriendo a la casa de aquí en Gononaca, le tocan la puerta y dicen, tienes que curar a alguien importante. Sí, a ver, ¿a quién? Tráiganmelo, ¿sí? Y resulta que era Francisco I. Madero, que lo habían herido del brazo. Él cura al presidente Madero, y posteriormente se une a las fuerzas de Madero. Madero es muerto en la escena trágica, y él se va a encargar, va a pasarse a la División del Norte de Pancho Villa, y él se va a encargar de los servicios médicos de la División del Norte, el doctor King Gononaca. Después, esto es como anécdota, el general Rodolfo Fierro se ahoga con mucho dinero ahí en una laguna, y quien lo va a rescatar el cuerpo es King Gononaca, que él sabía sacar ostras
sacar perlas del mar, él era buzo, y él es el que va a sacarlo. Es toda una vida impresionante, la vida de King Onondaga. Termina en Tijuana, ¿sí? Y allá hay una fundación, King Onondaga, y es un gran personaje de nuestra historia. Les digo, daríamos toda una conferencia hablando de King Onondaga. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya estamos terminando. Y este personaje, a ver, Tatsugoro Matsumoto. Y resulta que este señor va a Porfirio Díaz a Francia y resulta que ve unos jardines muy bonitos y pregunta que quién los había hecho. Es toda una historia, yo le estoy diciendo ya nada más la parte final. Conoce a este hombre, Tatsugoro Matsumoto, y lo contrata y se lo trae a México para que arregle los jardines del castillo de Chapultepec, ¿sí? Pero pues los jardines eran pequeños, ya los termina y ¿ahora qué hago? Pues agarra a Porfirio Díaz y le dice, pues ahora adórnate todo el Paseo de la Reforma. Así de plano, todo el Paseo de la Reforma, adórnatelo. Bueno, está bien. Entonces resulta que empieza a buscar, ¿sí? Un árbol que pudiera adornar todo el Paseo de la Reforma. Es toda una historia, cómo consigue ese árbol en Brasil, cómo lo trae de contrabando a México, es toda una historia. Nada más para decirles al final, él es el que trae las jacarandas y que ahorita están floreando las jacarandas y que vemos como paisaje típico mexicano nuestras jacarandas. No, pues son brasileñas y son traídas por un japonés, precisamente por Matsumoto. Ya casi vamos a cerrar. Bien. ¿Qué nos faltaba? Ya, bueno, los cilindreros. Pasamos a la siguiente, por favor. Que nos faltan dos nada más, ¿verdad? Esta, a ver, ¿quién, por favor, quién no ha ido a comer tacos al pastor? A ver, amigos, si tú no has ido a Garibaldi, no me digas que no has comido tacos al pastor. Todos le hemos entrado a los tacos al pastor. Pues ahí les va terriblemente la noticia. Estos tacos al pastor son tacos árabes. ¿Sí? El concepto, el hacer este trompo con la carne, lo único que cambia es la tortilla y bueno, que se enchila la carne. Pero para allá todo el concepto es árabe. Y en Puebla, ustedes lo pueden decir, ven el trompo de carne y dicen, quiero el taco mexicano o el taco árabe. Y se lo dan con la tortilla de harina gruesa. Es como les dan este taco. Son tacos árabes. O sea, los árabes nos dieron la numeración, nos dieron nombres, el nombre de Guadalupe, el Ojalá, y hasta los tacos árabes nos dieron los árabes, imagínense. O sea, toda la influencia que tenemos de Arabia. Pasamos, por favor, la siguiente. Sí, ya estábamos terminando, ¿verdad? Ya para hacer el cierre. Y las bebidas. Las bebidas, vale la pena mencionar, bueno, aquí hay varias bebidas, pero vale la pena mencionar una en especial, que es el vodka, ¿sí? ¿Por qué? Porque México es, después de Rusia, el principal productor de vodka ruso. Qué curioso, ¿no? Nosotros producimos vodka ruso, somos el segundo país productor de vodka en el mundo. ¿Ya? ¿Pasamos? Uh-huh. Y bien, pues ya el Volkswagen. El Volkswagen, el bochito. ¿Quién no vivió de mi generación experiencias en un bochito? Profesor, ¿sí? Creo que todos las vivimos. A ver, yo no sé nada de mecánica, les juro que no sé nada, pero se los quiero compartir. Yo igual tenía mis amigos, igual andábamos en un bocho. Miren, los bochos que son alemanes, llegan en el 54 a México, pero originalmente era industria militar. Los primeros bochos, como la Brasilia, etcétera, fueron vehículos militares en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los bochos eran tan nobles, todos crecimos en un bocho, en un minitaxi, etcétera, que encontrábamos refacciones hasta en la carnicería. Se los juro, que ibas a la carnicería y encontrabas refacciones de bocho. Bueno, pues andábamos con los amigos en el bocho. Yo no entiendo de mecánica, a lo mejor ustedes entienden muchísimo más que yo, pero el bocho de mi amigo se apagaba. Y se apagaba, ¿qué tiene el carro? Es que se le calienta la bobina. Yo no sé ni qué sea una bobina, pero se calentaba la bobina. Y por eso se apagaba el coche. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que llevarlo al mecánico? No, sacábamos las cervezas, ¿sí? Agitábamos una cerveza y se la echábamos a la bobina.
Sí, empezaba a salir un montonal de vapor del motor, ya ven que el motor lo traían atrás, cerrábamos y ya prendía el coche y andar. Hacíamos andar un bocho hasta con cerveza, así, de ese tamaño. ¿Quién no ha vivido esas experiencias en un bocho? Bueno, pues es tecnología completamente alemana. Lástima que desapareció este concepto, pero fue un carro muy noble y todos tenemos historias en bochos, los de mi generación. Pasamos, por favor. Y la última. Esta influencia, y yo lo quiero compartir porque me tocó vivirlo, la influencia de estos dos personajes. Uno de ellos argentino-boliviano, que es el Che Guevara, y el otro Fidel Castro Ruz. Y ellos estuvieron en México, y ellos armaron aquí a la guerrilla, y ellos se fueron en el Gran Cuba, hicieron la Revolución Cubana, ¿sí? No voy a poner ahorita a discutir si fue bueno o fue malo el comunismo en Cuba, no vamos a discutir eso, solamente que tuvieron una influencia no solamente en México, no solamente en la ideología de los mexicanos. Yo estaba muy pequeño, y lo comparto, yo estaba muy pequeño, yo vivía cerca de la plaza de Tlatelolco, muy, muy cerca, y me acuerdo, ¿sí?, de esas imágenes, de esos cánticos. Yo no entendía qué era, pero recuerdo a los estudiantes, y recuerdo que el decir estudiante era hablar de criminales, y teníamos miedo. Es que ahí vienen los estudiantes. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación habían convertido al estudiante en un asesino, en un criminal, en un delincuente. Por eso la frase de que era más peligroso ser un estudiante, sí, que un delincuente. Me tocó vivirlo. Me tocó vivir la noche del 2 de octubre, cuando mi padre iba al meeting. No llegamos, afortunadamente no llegamos, pero cerca de llegar, yo recuerdo, yo iba de la mano de mi padre, y recuerdo los balazos, y recuerdo ver corriendo mucha gente que salía de la plaza, y corrimos junto con mi padre y nos encerramos en nuestra casa. Años después me empiezo a dar cuenta qué fue lo que pasó ese 2 de octubre del 68, se me quedó muy grabado, sobre todo el sonido de los casquillos de las botas militares, se me quedó muy, muy grabado. Y supe lo que había pasado, y supe la influencia de estos dos hombres en México, y la influencia de toda una generación que fue reprimida, que fue la del 68, que fue la generación del 71, que fueron reprimidos, y que posteriormente, bueno, serían los que harían, o están buscando, o han buscado un cambio en México, esa generación de los que estuvieron presos. Tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Eberto Castillo, que fue el líder de los maestros en el Consejo Nacional de Huelga. Tuve oportunidad, ese honor de platicar 2 veces precisamente con el ingeniero Eberto Castillo. Tengo libros autografiados por él. Y a otro personaje que tuve la oportunidad de conocer, a Romilio Tambuti, que fue maestro de física aquí en la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Tuve también la oportunidad de platicar con él, que era esposo de Isabel Allende, y nos platicó todo lo que fue el Palacio de la Moneda en el golpe de Estado de Pinochet, y cómo salieron huyendo de Chile y llegaron a México, y la UNAM les dio precisamente el cobijo. Entonces, son extranjeros que de alguna u otra forma han formado parte de la identidad mexicana. Y yo con esto cerraría. Bueno, viene una imagen del 2 de octubre, si mal no recuerdo, viene una imagen del 2 de octubre, y ya sería la penúltima diapositiva, sí, precisamente el 2 de octubre. Y les digo que estaba flotando ahí el espíritu del Che y el espíritu de Fidel. Yo solamente, ya nada más para cerrar, agradecerles la invitación. Sí me llevé mucho tiempo, era mucha la información y todavía nos quedamos con mucha, pero solamente pensar en esto, ¿qué es nuestra identidad? A veces pensamos que nuestra identidad es el 15 de septiembre en la noche, gritar Viva México, sí, ponernos el sombrerote tipo zapatista y comer pozole. No, nuestra identidad está en otra parte, chicos. Y como lo hemos dicho, nuestra identidad va en nuestra historia, o nosotros proponemos que sea nuestra historia, el conocimiento de todo lo que hemos hecho los mexicanos, de los valores que tenemos los mexicanos. No nos imaginamos, hasta que yo tengo la oportunidad de estar en el extranjero, hasta que no estamos en el extranjero nos damos cuenta de todo lo que tenemos en México. De veras es impresionante la riqueza que tiene México y que no aprovechamos. Y que de pronto nosotros buscamos identificarnos con personas del extranjero, ¿sí? Todavía nos pesa ese malinchismo del cual les hablaba hace rato, y buscamos en el extranjero lo que podemos encontrar multiplicado en México. México es un país rico en tradición, en costumbres, en todo absolutamente, y estamos nutridos. Noten eso, esto no es una penetración extranjera,
no es una incursión extranjera, sino todos los extranjeros que nos vinieron a aportar. México es riquísimo en todo ello. Tenemos muchísimas costumbres, tradiciones, como ya vimos, objetos, en fin, que vienen del extranjero, que ya forman parte de la ideología mexicana. ¿Cuántos de nosotros salimos a la calle y de pronto vemos, ya ahorita cuando veamos las jacarandas, ya vemos que esto nos trajeron los japoneses, nos vamos a un restaurante, que es un concepto francés, nos vamos a italiano, nos vamos a una plaza comercial, que es un concepto francés, y empezamos a ver todo lo extranjero, todo lo que nos han aportado y que forman parte de nuestra identidad. Y ahora vemos el Palacio de Bellas Artes y vemos que es una obra ideada por un italiano. Entonces, darnos cuenta de ello. Ser mexicano no significa nada más echar bravata, no significa nada más tomar tequila, ¿sí? O no significa nada más bailar canciones de banda. Ser mexicano porque somos plurales los mexicanos, sumamente plurales. Ya dijimos de origen mestizos, árabes, españoles, indígenas, etcétera. Tenemos muchísimas variantes en México. El mexicano es muy rico. Y lo que nosotros buscamos, ¿sí?, es crear esa identidad. Proponemos que sea la historia, conocer nuestra historia realmente. Pero ustedes lo sabrán. Lo único que los invitamos, desde las transmisiones de Urus Radio, es a conocer nuestro México y a conocer todo lo que nos da. Todo lo que nos da, y que somos de veras afortunados de haber nacido en este país. Muchas gracias. Gracias. Vamos a... Aquí ya te lo entiendo. Muchas gracias. Y así se escucha. Primero que nada, vamos a agradecerle a nuestro invitado del día de hoy por cerrar este evento, por esta plática tan interesante de todo de lo que México ha incorporado a su cultura con todos los elementos extranjeros. Creo que